Buenas noches a todos. Continuamos nuestro estudio en la Logia Cabaje. Estamos leyendo el libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 11 de los misterios de la reencarnación en el subtítulo ¿Qué es karma? Gracias. Adelante, Enrique. Muchas gracias, bienvenidos todos. Vamos a continuar efectivamente con el análisis de los textos de la clave de la teosofía. Estamos ahora en el tema del karma y pues es un tema siempre muy interesante porque tenemos la oportunidad de ir aclarando todo lo relacionado hasta donde podemos aclarar con el karma. Voy a leerles un pequeño eh, pensamiento, unas cuantas palabras, porque tiene relación con este tema de la pregunta y la respuesta. Eh, Recuerden, por favor, guárdenlo en su memoria, esto que voy a leer, porque tiene relación con el tratamiento de esta pregunta que tenemos ya ahí en la pantalla. Dice así: no hay ni sombra de solidaridad en la sociedad tal y como la sueñan los cristianos, en la que nada es por la gracia de los hombres, sino todo por la gracia de Dios. Es de Mijail Bakunin. No sé quién sea este autor, ya después investigaremos. Entonces, vamos ahora a la pregunta. Esta es una carta bien triste, aunque hermosa, y creo que presenta con dolorosa claridad la terrible acción de lo que llamáis karma relativo y distributivo. Mas, ¡ay! No vemos esperanza inmediata de alivio fuera de algún terremoto o de alguna catástrofe general. Entonces la respuesta es la siguiente. ¿Qué derecho tenemos a pensar de ese modo cuando media humanidad está en situación de poder aliviar inmediatamente las privaciones que sufren sus semejantes? Cuando haya contribuido cada individuo con todo lo que pueda al bien general, con su dinero, su trabajo y sus nobles pensamientos, entonces, y solo entonces se modificará la balanza del karma nacional. Y hasta entonces no tenemos derecho ni razón alguna para decir que hay más vidas en la tierra de las que puede mantener la naturaleza. A las almas heroicas, a los salvadores de nuestra raza y nación, está reservado encontrar la causa de esta carga desigual del karma retributivo y por medio de un supremo esfuerzo, reajustar la balanza del poder, salvando a la gente de un hundimiento moral 1000 veces más desastroso y funesto que la misma catástrofe física en que parecéis encontrar la única salida posible a tanta miseria, para tanta miseria acumulada. Entonces, escribí algo que me, que me motivó este texto precisamente. Entonces, eh, lo que escribí fue lo siguiente. Si todos los seres humanos tuviéramos desarrollado el sentido de unidad, de justicia y amor, la humanidad estaría en mejores condiciones, tanto en lo material como en lo espiritual. Pero eso no se da por decreto, se da por comprensión y aplicación de las leyes universales, como karma, unidad, fraternidad, causa y efecto, entre otras. Esto haría que la riqueza se distribuyera con base en los méritos de cada uno, pero pensando y obrando en favor de todos. En diferentes regiones del planeta hay países empobrecidos a un nivel ignominioso, no porque la tierra sea incapaz de producir los productos necesarios para el bienestar de sus habitantes, sino porque los líderes o gobernantes no son capaces de organizar a la sociedad para que trabaje en favor de su nación, es decir, en favor de sí mismo, como individuo, como parte de ese todo nacional. Desde luego que se debe contar con la voluntad de cada uno para la realización de dicho objetivo. Esto no será posible mientras gobernantes y gobernados estemos divididos.
La humanidad requiere líderes que unan, no que dividan. Lamentablemente ellos son el reflejo de lo que somos como sociedad, donde el egoísmo es el motor que nos impulsa, generando con ello pobreza material y espiritual. Entonces, efectivamente, la tierra tenemos, quizá en este momento, hasta sintamos animadversión por lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Pero yo voy a poner dos ejemplos o tres. ¿Qué pasó con Japón después de la guerra? Se levantó, se unieron y se levantaron para rehacer su patria, que fue severamente lastimada por la guerra. ¿Qué pasó con Alemania? Igualmente, Alemania es la nación más poderosa, es la líder de toda Europa. ¿Qué pasó ahí? Sucedió que la humanidad y sus líderes en ese momento, una vez que terminó la guerra, se dedicaron a reconstruir su patria contra viento y marea. Piedra por piedra, tabique por tabique, tuvieron que reconstruir. Recuerdan que los monumentos los protegieron y los sepultaron para que no sufrieran daño. Y cuando terminó la guerra, pues recuperaron esas obras de, de su cultura. ¿Qué es lo que sucedió con Israel? Han hecho producir la tierra del desierto, han progresado. Y así como ellos, otros países que también han aprovechado los recursos mínimos que tiene la tierra para ofrecer y sin embargo se enriquece la tierra con fertilizantes y con otras tecnologías para hacerla producir. ¿Por qué no sucede lo mismo con ciertos países africanos o asiáticos o de nuestras naciones en nuestro continente? ¿Qué es lo que pasa? No hay seres humanos inteligentes. ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué sucede eso? Pudiéramos decir que es su karma nacional y es lo que les toca vivir, pero también es posible que se cambien las cosas. ¿Qué es lo que hizo Nelson Mandela? Después de ser guerrillero, de andar con las armas en la mano, estuvo en la cárcel, reflexionó, no sé qué lecturas habrá tenido en la prisión, y cambió su manera de ver la vida. Y entonces cuando salió de la cárcel, lo estaban esperando sus seguidores y vino con un nuevo discurso de no agresión y sumó un acuerdo con el presidente Leclerc, si no mal recuerdo, hizo las paces entre blancos y negros y entonces llegó a ser presidente, pero utilizó a los deportistas, al equipo nacional de, de rugby, que es el deporte nacional de Sudáfrica. Y entonces a través de esa imagen poderosa de la representación de estos deportistas, se dedicó a reconstruir el tejido social, a terminar con el apartheid. Y entonces se requiere de esas almas heroicas que se quiten la máscara y que se presenten transparentes, tal como son. Se requiere de esas almas grandes, que no le tengan miedo al fracaso y que no se ensoberbezcan con la victoria. Eso es lo que se requiere, desde los niveles más pequeños hasta los niveles más elevados, o desde lo más bajo hasta lo más elevado. Eso se requiere para que la sociedad, para que la humanidad pueda progresar con nobleza, con sinceridad, con fraternidad, con colaboración mutua. Eso es lo que se requiere.
¿sí? Por eso el maestro dice, pobre, pobre humanidad, que no tiene ni padre ni madre, pero que depende de ella misma. Y es así que a través del sufrimiento y a través de las experiencias dolorosas, llenas de egoísmo, finalmente la humanidad habrá de comprender que hay un espacio para la esperanza, que hay un espacio para el amor, para la solidaridad, pero para ello se requiere tener paz interna, primeramente, porque si individualmente estamos en conflicto con nosotros mismos, no podemos promulgar la paz hacia afuera. Es necesario que reflexionemos sobre ese aspecto. Tratemos de estar siempre por encima de las controversias que puedan generarnos internamente a cada uno de nosotros y hagamos las paces con aquello que nos agobia y pongamos por delante la serenidad y la paz interior, que buena falta que nos hace. Entonces, así como se pide que la tierra produzca, así también se requiere que el ser humano se organice internamente, que haga un supremo esfuerzo para reajustar, como dice aquí, la balanza del poder. Si queremos salvar a los demás, debemos estar fortalecidos para poder apoyar a los demás. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta porque se ha dicho siempre que aquel que nada tiene, nada puede dar. Entonces, tengamos valor, tengamos amor, tengamos esa riqueza espiritual que tanta falta hace para solidarizarnos con los demás. Y ciertamente enseñarlos a que el trabajo honesto, responsable, respetuoso, generoso, es lo que habrá de salvar finalmente a la humanidad. Y eso se logra teniendo riqueza espiritual para que esté por encima de las circunstancias materialistas o materiales. Pero es el espíritu el que debe tomar las riendas de estos asuntos, de las desdichas en las que está sumida esta humanidad actualmente. Fuera el egoísmo, fuera el deseo de poder, fuera el deseo de estar por encima de los intereses de los demás y practicar la fraternidad lo mejor que se pueda. Yo sé que, como dijo el maestro, quizá estamos clamando en el desierto, pero algún día podrá fructificar. Pero sobre todo, tenemos que hacer algo nosotros mismos. Yo me incluyo, desde luego, para poder modificar toda la estructura. Es necesario empezar por nosotros mismos. De lo contrario, no podemos exigir que los demás estén eh, por encima del egoísmo y que se practique el altruismo. Necesitamos nosotros ser ejemplo, cada uno, no importa que seamos estudiantes de teosofía o no, eso es lo que debe ocurrir, yo creo, ese es mi punto de vista. Pues bien, decidme en términos generales, ¿cómo describís vosotros esta ley de karma? La describimos como una ley de ajuste, que siempre tiende a restablecer el equilibrio en el mundo físico y la turbada armonía en el mundo moral. Decimos que karma no obra siempre en tal o cual sentido particular, sino que siempre lo hace de modo que restablece la armonía y el equilibrio de la balanza en virtud del cual existe el universo. Es decir, el universo es armonía total y solamente mediante las acciones del hombre es que se desequilibra esta armonía. Y precisamente por eso el hombre, siendo el responsable de tal circunstancia o de tales acciones, entonces
es el hombre mismo el que tiene que sufrir para ajustar la balanza del karma, la balanza de la armonía. Tiene que volver a armonizar. Nadie más, solamente aquel que genera las acciones, que las produce, es el responsable, y entonces la ley de karma se va sobre quien produce la desarmonía. Nadie más, solamente el responsable. Aquí no pagan justos por pecadores. Aquí la ley es implacable. Ayer hablaba yo de eso, ¿no? Se le dice, entre comillas, la cruel ley que todo lo ajusta y con su ojo todo lo observa, todo lo ve. Nadie puede escapar a la ley de karma. Nadie. No podemos escondernos, porque además todo queda registrado en la luz astral. Cada palabra, cada acción, cada pensamiento, cada sentimiento, todo queda registrado. Así que les facilitamos el trabajo a los señores del karma, porque solamente van al almacén de esas imágenes y dicen, aquí tengo tu historial y ahora solamente te vamos a enviar la cantidad de karma que puedes pagar, porque si estás en pobreza de voluntad, estás en pobreza espiritual y solamente vives de tus emociones, entonces no podrás soportar tanta carga. Entonces es necesario regular esa carga que se otorga a cada quien para que pueda cumplir con su misión o con su deber en este plano. Eso es lo que ocurre. Entonces, dice que la turbada armonía del mundo moral. ¿Moral por qué? Porque el hombre es un ser moral y es entonces sobre quien recae la responsabilidad kármica. Entonces, eh, es por eso, porque es un hombre, es un ser razonador, entonces, precisamente por eso, cae dentro de la esfera de lo moral y es el único al que se le aplica esta ley, la ley de karma. Para todo lo demás, funciona la ley de causa y efecto, que también funciona en este caso a la par de la ley de karma, funciona también para el hombre la ley de causa y efecto en cada una de las acciones, en todos los niveles en que se involucre el ser humano. El karma restablece la armonía. Sí, O sea que entre más karma exista, hay más armonía y se restablece el equilibrio. sí. Es decir, eh, no hay más ni menos karma. Es decir, en función de las acciones del hombre, pues tiene que generar karma, bueno, regular o malo, para el planeta, para la nación, para el universo, pero sobre todo para sí mismo, ¿sí? Entonces, entre más acciones cometa de un tipo, entonces el ajuste tendrá que venir. Si durante toda su vida se dedica a la filantropía, entonces vendrá un ajuste, no porque haya desequilibrado, sino porque el ajuste que viene es de que dentro de su vida, este ser humano puede tener karma malo y entonces el ajuste es de que una vez que realizó más bien que mal y que luchó por eso, entonces de esa manera va borrando parte del karma malo que tenía, porque tuvo la oportunidad de cambiarlo y lo cambió, ¿sí? Entonces, ese es el ajuste. Ahora, en el sentido negativo, si yo desajusto algo con mis acciones, perjudico a los demás, entonces el resultado es de que tengo que pagar con dolor por mis acciones equivocadas, porque desajusté la armonía del universo, o de una familia, o de una persona, o de una nación, en fin. Entonces, tengo que sufrir el ajuste correspondiente.
cuando se trata de perjuicios a los demás, el resultado es doloroso siempre para quien promueve o acomete acciones que realizó y que desde luego ocasionaron una desarmonía, no solamente en la sociedad, sino en el universo. Eso es todo, Andrés. Sí, gracias, Enrique. Bien, Alberto. Alberto. Gracias, sí, Enrique. Me pareciera que son distintas las leyes, causa y efecto del karma. ¿Podrías, por favor, explicarme? Gracias. Sí, ya habíamos explicado desde que empezamos a tratar el asunto del karma. Creo que no estabas todavía. Resulta que la ley de karma deriva de de la raíz sánscrita kri, con K-R-I, kri, y significa acción, ¿sí? Pero acción consciente. Y la acción consciente solamente la puede generar el hombre porque razona. Entonces, esta ley no se le puede aplicar a un animal, la ley de karma, porque los animales no tienen, por eso dice que de aquí de lo moral, que fue y la turbada armonía en el mundo moral, ¿sí? Los animales no conocen la moralidad. ¿Por qué? Pues porque no razonan. Piensan, pero no razonan. El hombre tiene la capacidad de pensar y de razonar, ¿sí? Es decir, de elaborar todo el esquema que le permita ir más allá para poder resolver todos sus conflictos, ¿sí? O para generar conflictos también, o para resolver, para, para ayudar a los demás, ¿sí? Desde esa perspectiva, desde la esfera moral, ¿sí? Porque tiene la capacidad de razonar. Entonces, la ley de karma solamente aplica para el hombre, no para lo demás. Para todo lo demás, como dije, es la ley de causa y efecto, ¿sí? Karma significa acción, ¿sí? Nada más. No significa otra cosa. Es decir, que nosotros generamos acciones que van a tener un resultado y eso es a lo que se le llama karma, a nuestras acciones, tanto de sentimientos, de pensamiento o de acción. Eso es karma, no es otra cosa. O sea, karma es las acciones que realiza el hombre. Eso es todo, ¿sí? Entonces, no hay ni más ni menos karma. Es decir, podemos generar una cantidad mayor de karma negativo o una cantidad mayor de karma positivo. Nada más eso, ¿no? Pero es en función de las acciones del hombre. No es como meter en un saco una cantidad de karma y lo cargamos. Es una metáfora completamente, digamos, ¿cómo se dice? Subjetivo, ¿no? Eso, el karma es un asunto subjetivo en función de que es una ley simplemente, la ley de karma, pero ya en la acción es karma, nada más es el resultado de nuestras acciones en sentido negativo o en sentido positivo. Eso es todo. Y claro, si tenemos una generación de acciones positivas, obviamente que diremos entonces, sí, efectivamente, que tenemos mayor cantidad de karma positivo, ¿sí? Pero solamente en ese sentido. Y mayor armonía. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, Sí, por eso, cuando el bien prevalezca en una familia, en una nación, habrá más armonía, por supuesto, ¿sí? Eso es exactamente, eso todo. es lo que yo te quería tratar de decir, eso que estás diciendo. Ah, ok. Sí. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Enrique. Buenas Entonces, noches. el karma obviamente se está produciendo constantemente, pero también hay karma acumulado, ¿no? Que es el que tenemos de vidas pasadas, ¿es correcto?
más la suma del karma que estamos originando actualmente, ¿no? Por Sí, pensamientos, por emociones. Y al final de cuentas, pues, nunca se va a terminar de pagar ese karma. claro que sí. Por supuesto que habrá un momento ¿Cuánto en que, podría pagar? Enrique, en qué aspecto? O sea, ¿en cuántos años? Porque así como vamos generando cada día más, ¿no? sí, así es. Entonces, cuando nosotros llegamos, bueno, cuando lleguemos, o como han llegado seres tan elevados como el señor Buda, o los Budas que haya, como los grandes maestros de sabiduría, ¿sí? Eh, y que alcanzan la liberación. Por eso dentro de las iniciaciones está el camino de la liberación, ¿verdad? Recordemos que una vez de que se paga con dolor, se paga con servicio, esa es la ley de autosacrificio. Cuando, cuando a través de, la ley, de las acciones de autosacrificio se entrega la vida por servicio a los demás, no como la figura de que el Cristo murió por nosotros, no, eso es una aberración, no, sino en servicio, como lo hacen los grandes seres, en servicio a la humanidad, eh, como lo es la actual circunstancia del señor Buda, ¿sí? El señor Buda se liberó del karma a través de los millones de años que tuvo que luchar, igual como estamos luchando nosotros. Entonces, cuando llegó a la liberación, entonces quedó libre de karma. Y entonces es cuando se abren 7 caminos y deberá escoger uno. Uno de ellos es el descanso por una eternidad en el nirvana, en ese estado de condición de paz eterna. No es lo mismo que el samadhi, que es momentáneo, que es por un periodo determinado y luego regresa uno a este plano. El señor Buda, el señor Buda tuvo la oportunidad, una vez liberado del karma, de tomar ese descanso merecido, pero él dice que no podía tomar ese sendero de ese descanso por una eternidad, mientras la humanidad sufriente estaba en su agonía y todos esos dolores eh, los percibía el señor Buda y entonces no, no quiso él tomar, una vez liberado del karma, no quiso tomar el sendero de la liberación final, de ir al nirvana. Y entonces sigue con nosotros sirviendo a la humanidad. No anda caminando por las calles, ni por las montañas nevadas, ni nada. Está en su plano, lo máximo que él pudo alcanzar, y desde ahí él está enviando sus energías amorosas, compasivas, para que nuestro karma sea menos pesado, como planeta, no solamente a una nación, sino a toda la humanidad y al planeta en general. Eso es lo que lo que hacen los budas de compasión se les llama, ¿eh? Entonces, sí, por supuesto que hay liberación. Para nosotros, pues claro que dice uno, ¿cuándo voy a terminar? Porque no hemos alcanzado ese estado de conciencia a nivel de comprensión de qué es lo que ocurre. Esto que estamos dando aquí, yo penosamente, digo, con mucho trabajo, trato de explicarles cómo funciona la ley. Desde luego que más allá de estas explicaciones que da la señora Blavatsky, que son totalmente exotéricas, si nos vamos ya al asunto esotérico, ese es otro nivel. Cuando dimos las pláticas sobre el ocultismo, que ahora lamentablemente no pudiste estar, entonces, pues ahí se habla de que en un momento determinado,
el discípulo, una de las reglas es que no debe mezclarse con mascotas, con animales, no debe acercarse, ni tampoco saludar de mano a las personas, porque está en un trabajo no egoísta, sino que su misión es prepararse para servir a la humanidad. Entonces, si se va a contaminar a cada rato, porque tenga sentimentalismo, que, ay, pobre animalito. No, eso no es un asunto de egoísmo ni de crueldad. Es que llega el momento en que es necesario separarse de todo lo mundano y purificarse en todos los sentidos para que no se pueda ser contaminado, para que pueda prepararse para servir. Pareciera egoísmo, pero no lo es. Es una regla que se tiene que cumplir, porque de lo contrario no va a poder liberarse de eso. Los maestros de sabiduría no sienten dolor ni sienten gozo. Simplemente son mentes poderosas que todo lo comprenden y que no declinan en favor ni de uno ni de otro. Están en favor de la humanidad, de la armonía del universo y todo esto. Entonces, no se mezclan, no se enredan con emociones que tenemos nosotros los seres humanos. Pero eso yo no lo puedo entender porque no lo he sentido. Solamente la literatura nos dice eso, que hay que desapegarnos. Cuando viene el desapego de la materia, entonces la situación es totalmente diferente. Uno aprende a no sentir, pero no porque sea uno insensible, sino porque separan esos seres que han avanzado a ese nivel, separan lo mundano, lo que no es real, de lo real. Y entonces ellos viven en la realidad, cosa que nosotros no podemos hacer. Nosotros vivimos en el plano totalmente de la ilusión. Y en la ilusión, pues nos enojamos, nos alegramos, sentimos rencor, deseos de venganza y todo eso. Ellos no sienten eso, porque ya están más allá de esa situación. Pero es algo que yo no puedo percibir, solamente lo digo porque la literatura teosófica así lo expresa, que son palabras de los propios maestros. ¿Sí? Entonces, sí, llega el momento de la liberación, por eso existe el sendero de la liberación, ¿verdad? Y existe el sendero del sacrificio también. O sea, el sendero de la cabeza y el sendero del corazón, ¿verdad? Entonces, el sendero del corazón es el que eligen siempre, que es el sendero de la compasión. Pero para asumir ese rol, tienen que pasar por sufrimientos mentales indecibles. Así lo reza en el libro la luz de Asia, ¿verdad? Y también en La voz del silencio. Ahí se dice cómo se van preparando los discípulos. Los discípulos, no como si yo quisiera ser discípulo o que llegara yo a ser discípulo, no. Los discípulos, como el Señor Cristo, que es discípulo del Señor Buda. ¿Sí? Y el Señor Buda es discípulo él es Buda terrestre y él es discípulo de un Buda celeste. Y así vamos en la escala de Jacob, una escala interminable. Cuando decimos que ya alcanzamos la cúspide, aparece otro escalón. Y así es la evolución. Entonces, sí se puede uno liberar del karma y ese es el propósito, ¿verdad? Es todo para ti. Muchas gracias. A ti, para ti. Eso se puede leer se puede buscar en la voz del silencio, ¿eh? Eso está ahí. Y más, entonces Bien. damos por concluida la sesión de la clave de la teosofía y pasaré.